María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana fue fundada en el siglo I después de Cristo justamente por este individuo, Jesús de Nazaret. Fue encomendada al apóstol Pedro, quien sería el primer papa y máximo líder de la Iglesia. Actualmente, si fuiste bautizado, eres parte de esta Iglesia, te guste o no, y se sabe que aproximadamente el 20% de los seres humanos en el planeta Tierra pertenecen a la Iglesia Católica. Jesucristo fundó esta iglesia para dar amor al hombre y salvarlo del infierno, pero increíblemente muchísimas personas, miembros de esta iglesia, han cometido actos atroces dignos de 100 vidas en el infierno. Hoy te contaré 9 de esos casos. I Go You Destroys presenta 9 atrocidades cometidas por la Iglesia Católica. Número 9. Hoy por hoy, cualquier persona tiene la capacidad de comprar una Biblia y leerla. Se encuentran en todos los idiomas habidos y por haber, e inclusive hay versiones para niños. Como cuando yo tenía como 8 años, me compraron una Biblia ilustrada que se llamaba La Biblia para niños como tú, y la verdad, el hecho de tener a la misma con un lenguaje fácil de comprender me hizo tener ganas de leerla, y posteriormente, cuando crecí, la leí en su versión clásica. Todo muy bonito, pero la realidad es que esto no siempre fue así. En el pasado, cuando la Iglesia dominaba Europa, la Biblia era un privilegio que pocos se podían costear. Todo esto culminó cuando un sacerdote de nombre William Tyndale tradujo la Biblia al inglés para que cualquier persona de habla inglesa que supiera leer la pudiera, valga la redundancia, leer. Esto no le pareció para nada a la Iglesia en Inglaterra, ya que por alguna razón misteriosa no querían que el pueblo tuviera la facultad de leerla, y además en un idioma que pudieran entender, por lo que terminó arrestando a William Tyndale en el año 1535 y ahí permaneció hasta 1536, cuando se decidió que el castigo por imprimir y traducir la Biblia era la muerte. Fue así que la Iglesia mandó matar al sacerdote colgándolo y posteriormente quemaron su cuerpo sin vida en la hoguera. 2 años después, el rey de Inglaterra dijo que al final no había sido pecado traducir la Biblia y de hecho comenzaron a imprimirla en masa. Pero pues ya de qué servía, ya habían asesinado al traductor y primer impresor. ¿Te parece brutal lo que escuchaste? Esto es apenas la punta del iceberg. Número 8. Imagina asesinar a una mujer que, como tantas santas, recibió el llamado divino del mismísimo Dios, mientras que a tantas santas le creyeron, a esta la mataron. Es hora de hablar de la triste historia de Juana de Arco. Juana de Arco, conocida también como la doncella de Orleans, fue una mujer nacida en el Reino de Francia en 1412, siendo asesinada por la Iglesia el 30 de mayo de 1431 a los 19 años de edad. Cuando Francia aún se encontraba en la Guerra de los 100 años, Juana de Arco recibió la visión del arcángel Miguel, Catalina de Alejandría y Santa Margarita, quienes le ayudaron con instrucciones para Carlos VII y con estas Francia pudiera ganar la guerra. Juana de Arco comandó varias batallas que ganó, logrando así que su país ganara la Guerra de los 100 años. Sin embargo, serían nobles franceses religiosos quienes estaban aliados con los ingleses quienes la capturaron, la entregaron al ejército inglés y a pesar de haber tenido evidencia de ser una santa, evidencia en esos tiempos vaya, fue condenada a muerte por utilizar ropa de hombre en prisión, lo que se consideraba herejía, muriendo en la hoguera. 25 años más tarde, la propia Iglesia checó su caso y la perdonó por sus pecados, nombrándola mártir, es decir, que murió por su fe, lo cual es curioso porque quienes la nombraron mártir fueron los mismos que la terminaron matando. Vaya relación tóxica. Número 7.
Algo que me desespera muchísimo cuando se comete un delito es que la gente no denuncia porque creen que en la vida todo se paga y se regresa. De hecho, estas fueron las últimas palabras que alguna vez me dijo una ex, porque le dije que ya no quería seguir con ella luego de que tuvimos una discusión y amenazó con irse de la casa. Le expliqué muy detenidamente que ya no le iba a tolerar más sus berrinches y que era libre de irse, pero si se iba ya no volvería, que de verdad lo entendiera porque no estaba jugando. Ella se fue y a los 3 días me dijo que ya pasara por ella a casa de su tía. Cuando le dije que no, que lidiara con las consecuencias de sus actos, pasé a ser muy malo y el karma vendría por mí. XD. Te voy a contar una historia horrible, real y atroz que termina con el malo saliéndose con la suya, no siendo juzgado y viviendo cómodamente hasta el final de sus días. Era el lejano año 1941 y un sacerdote de nombre Marcial Maciel, de apenas 21 años de edad, fundaría la Legión de los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, posteriormente llamada Legión de Cristo y luego Apostolado Regnum Christi. Durante muchos años fue íntimo amigo de Juan Pablo II. Marcial Maciel lo acompañó en sus visitas a este país en 1979, 1990 y 1993. En 1997, la realidad de Marcial Maciel salió a flote cuando, a través de una carta abierta, 8 exmiembros de la Congregación de los Legionarios de Cristo acusaron al sacerdote de haber abusado sexualmente de ellos y que nadie les hacía caso. ¿Cómo vas a decir eso del padre Marcial si él es casi un santo? Así era la repetidera de palabras. El sacerdote se dedica a Dios, por ende, es bueno. A la muerte de Juan Pablo II, Benedicto XVI entraría en cargos y sería él quien removería de sus cargos al padre Marcial Maciel en el año 2006, pero sin especificar los motivos. Poco después se supo que, además de los 8 legionarios de Cristo que alzaron la voz en 1997, muchísimos más niños habían sido abusados en los legionarios de Cristo, además de que tuvo varias relaciones con mujeres, cosa no permitida en la iglesia por los votos de castidad. Con estas mujeres tuvo varios hijos de los que, ojo aquí, también abusó sexualmente. Sin embargo, su poder era tan grande que podía silenciar a absolutamente todas las personas que lo acusaran. Primero, estaba la primera barrera de cerebros lavados que simplemente no creían las acusaciones porque el padre, qué bueno que es. Posteriormente, si alguien creía en los testimonios, era extorsionado y amenazado por el padre Maciel. Vaya delitos, vaya crímenes, pero no pasa nada. El karma actuará porque en esta vida todo se paga y se regresa, ¿verdad? Pues el padre Marcial Maciel murió a los 87 años de edad en Estados Unidos, muy cómodo, luego de tener una vida llena de placeres carnales como el dinero, el poder y el cuerpo de varios inocentes. Nadie lo detuvo, nadie lo juzgó y se fue impune. Así es la vida real, camaradas. Muchísima gente asquerosamente horrible muere sin justicia, así que a la otra, que sean testigos de algún crimen, denuncien y hagan lo posible por obtener justicia, porque el padre Marcial Maciel nos demostró que la justicia divina no existe. Digo, si yo fuera Dios y viera que uno de mis oradores en tierra está cometiendo tales actos, hubiera actuado. Tú no. Dímelo en la sección de comentarios. Número 6. Yo sé que ya lo he contado últimamente muchas veces, pero es que no puedo terminar de asimilarlo o creerlo. Les comenté que yo tenía a una empleada que me ayudaba con la limpieza de mi casa. Ella tenía varias creencias espirituales que no me competían. Ella puede creer en lo que quiera, siempre y cuando no afecte negativamente a nadie más. Muchas veces platicábamos y yo le trataba de explicar cosas muy básicas, como que el método científico, que no es más que someter a pruebas y evidencias las hipótesis planteadas. Sé que es más complejo que eso, pero así es más fácil de entender. Era la única manera de probar si algo era real o falso. Le ponía ejemplos tipo, si yo te digo que hay un elefante en tu habitación, ¿cómo demostrarías que digo la verdad o miento? Y ella me decía que iría a su habitación a verlo. Ahí sí lo entendía, pero para cosas paranormales como las predicciones por sueños o situaciones así,
No, de hecho, si ella me decía algo como que la luna era una base extraterrestre, que sí creía en eso, se enojaba muchísimo si yo le contestaba, demuéstralo. Total, que al final la despedí porque estaba en contra de la esterilización de mascotas, porque según ella, los animales estaban en su derecho de tener hijos, y qué tal si ellos querían ser papás y nosotros malvados lo impedíamos. A ella intervine porque estaba afectando a terceros y de manera muy grave, ya que si no esterilizas a tu mascota, son 200 animalitos indefensos al año que nacerán y morirán posiblemente de maneras horribles. Total, que en varias conversaciones yo le trataba de explicar que el pedir evidencias de sus suposiciones no era malo, porque de no hacerlo, repetiríamos lo que pasó en esta posición del conteo. Es hora de hablar de la quema de brujas orquestada por la Iglesia Católica. La caza de brujas fue un fenómeno que ocurrió principalmente en Francia, Alemania e Inglaterra entre los siglos XV al XVII, en el que cientos de miles de personas, en su mayoría del género femenino, fueron asesinadas por, supuestamente, practicar la brujería. Y para que te des cuenta de lo absurdo del asunto, llamaban brujería desde tal cual el hecho de aprender hechizos, la adivinación o la magia, hasta el practicar medicina, herbolaria o cualquier situación que involucrara la experimentación, ya que eso era retar a Dios. También se podía considerar que una mujer lesbiana era una bruja, porque eso iba en contra de Diosito. La Iglesia dio carta abierta a que cualquier buen ciudadano del pueblo bueno y sabio podía señalar a cualquier persona de ser bruja, y mira que por tener un lunar extraño te podían acusar. Fue así que muchas veces, si tenías a un vecino que te caía mal, lo acusabas de brujería y listo, condenabas a muerte a un inocente. Y, generalmente en el juicio, te ponían pruebas para demostrar tu inocencia, pruebas absurdísimas como aventar a la gente al agua, y si se ahogaban, eran inocentes y Dios les daría gloria en la otra vida. Pero si sabían nadar, eran brujos o brujas, porque el diablo era el único que sabía enseñar a nadar. Así que Michael Phelps. Se estima que casi 100,000 personas, un 70% mujeres, un 30% hombres, fueron asesinados durante la quema de brujas. Pero eso no te lo van a decir nunca en el catecismo. Número 5. Casi 25 años después de que se descubriera para los europeos el continente americano, Fernando el Católico, rey de Castilla, a quien Cristóbal Colón pidió permiso para embarcarse a la India a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María, y luego se desencadenó el descubrimiento ya mencionado, perdería la vida en enero de 1516, por lo que Carlos I asumiría el trono. Sería en este mandato que se aprobaría una ley en la cual se aprobaría el rescate de oro del Nuevo Mundo, ley que permitiría a los europeos el llegar a América, tomar las riquezas de este continente, obviamente sin tomar en cuenta a los nativos, que es como si se hiciera una ley que permite que tomaran tus cosas de tu casa porque estaban rescatándolas, pues obviamente no te dejarías y lucharías por estas. Fue así que con este decreto comenzaría una de las matanzas más asquerosas en la historia de la Iglesia Católica, alcahueteados claro por el noble arte de evangelizar. Pero ojo, los aztecas no eran unas peritas en dulce, de hecho eran un estado violento que constantemente asesinaba a grupos rivales para mandar ofrendas a sus dioses. Fue por esto que los grupos rivales, como los famosos tlaxcaltecas, se aliaron con los europeos para derrocar al imperio azteca, situación que se culminó el 13 de agosto de 1521, cuando el ejército de Hernán Cortés y sus aliados mexicas lograron conquistar México Tenochtitlán luego de una ardua batalla que terminó con el sitio de la ciudad-estado. Increíblemente, en las tropas de ambos bandos teníamos a 200,000 guerreros aztecas por únicamente 2,100 castellanos, eso sí, apoyados por 80,000 tlaxcaltecas y 120,000 guerreros de otras tribus. Absolutamente todos los guerreros aztecas murieron, la mayoría por enfermedades traídas del Viejo Mundo, mientras que por parte de los españoles sufrieron 800 bajas, mientras que unos 30,000 indígenas del bando europeo también murieron, ojo, también por enfermedades de los españoles, aunque eso sí, eran tratados mejor que los aztecas con los conocimientos sobre las enfermedades que los europeos conocían,
pero los aztecas no. Luego de la conquista se comenzó el proceso de evangelización que terminó con la vida de otros tantos inocentes indígenas que se negaban a aceptar al Dios católico y amoroso. Por eso, cuando vi en las noticias que los yucatecos rompieron la estatua de Poseidón porque no era un dios de aquí, me quedé así de ¡a la verga! ¿Y todas las iglesias que hay allá, qué onda? Fue así que muchos templos que adoraban a dioses aztecas fueron destruidos y sobre ellos se edificaron iglesias. Miles de sacerdotes abusaron de mujeres indígenas como medio de volverlas al catolicismo y obviamente mataban al varón para quedarse con la fémina. La historia de evangelización en lo que hoy es México es muy triste y es curioso que hoy se sigan adorando a esos dioses que tanta muerte causaron en el pasado, aunque eso sí, ni tú ni yo somos aztecas, somos mestizos y ofendernos por lo que los castellanos hicieron a un pueblo al que no pertenecemos se me hace absurdo. Ojo, condeno los aberrantes hechos de la evangelización, pero sé que a mí personalmente no me hicieron nada. Mi sangre no es completamente azteca porque muy probablemente mis antepasados fueron hijos de aztecas y castellanos, así como los tuyos. Pero bueno, tampoco vamos a andar de ridículos diciendo que como mi ancestro de hace 400 años es europeo, pues nosotros también somos europeos y que venimos de los barcos, mientras los indígenas vinieron de la selva, ¿verdad? Número 4. Durante casi 200 años, al inicio del oscurantismo, la Iglesia, comandada por algunos de los papas más malvados de los que tendrás registro, se encargó de cargarse a cientos de miles de musulmanes inocentes porque cometieron el atroz error de nacer en lo que hoy se conoce como Israel, como si a ti te fueran a masacrar porque naciste en Ecatepec. Bueno, mal ejemplo porque eso sí pasa. A ver, por ejemplo, es como si a ti, por el simple hecho de haber nacido en Nesa, te fueran a matar. Bueno, mal ejemplo también. Bueno, es como si en un lugar que no es México o Latinoamérica, naces y te quieren matar solo por el hecho de nacer ahí. Las cruzadas iniciaron en el año 1095 para recuperar Jerusalén y luego quedarse ahí para que nadie les volviera a quitar esas tierras, aunque hay otras versiones que apuntan a que lo que realmente buscaban en las cruzadas era el Santo Grial o la lanza sagrada, también llamada la lanza de Cristo o lanza del destino. Esta sería la lanza que perforó el cuerpo de Cristo para confirmar que había muerto en la cruz. La primera cruzada se dio en el año 1095 de la mano de la Iglesia Católica, comandada por el Papa Urbano II, aliada con el emperador bizantino Alejo, que se alió con los católicos porque en parte de sus tierras los musulmanes estaban conquistando. En ese momento los selyúcidas musulmanes tenían el dominio de Jerusalén, por lo que la iglesia se armó de un ejército de soldados y personas de fe a los que les prometieron que si bien en esta vida no habría recompensa, en la otra sí que la tendrían. Si peleaban esta guerra, tendrían asegurado el cielo, el paraíso, la dicha y la felicidad eterna, además de ciertos placeres carnales. Vaya, qué ofertón. La batalla de la Primera Cruzada culminaría el 15 de julio del año 1099 con la victoria de los católicos sobre los musulmanes, que fueron masacrados y torturados de maneras que solo la Iglesia Católica sabe. Esto jamás lo olvidaría el pueblo musulmán y hasta el día de hoy ha tenido represalias. Luego de ganar la batalla, se crearon 4 estados cruzados: el Reino de Jerusalén, el Condado de Edesa, el Principado de Antioquia y el Condado de Trípoli. Y como podrás darte cuenta, los musulmanes buscaron venganza y el musulmán Imad ad-Din Sangri recuperó la ciudad de Edesa, lo que dio origen a otra batalla donde miles de inocentes murieron. Y así vinieron y fueron cruzadas hasta que todo culminaría en el año 1250, cuando el comandante del lado de los católicos, el príncipe Eduardo de Inglaterra, se dio cuenta de que no podría vencer a los musulmanes y prefirió firmar un acuerdo con ellos por 10 años, dando por finalizadas las cruzadas que, posteriormente, desencadenaron más conflictos que hasta el día de hoy siguen existiendo, pero que YouTube posiblemente no me permita hablar de estos temas. Por haber matado a cientos de miles de musulmanes inocentes en las cruzadas, entran en la posición número 4. Número 3.
Durante el oscurantismo, es decir, la Edad Media, la Iglesia reinaba por sobre todas las cosas, era ama y señora de la realidad y lo que decía era lo cierto. Nadie debería contradecirla o terminarían muertos, y fue ese acto de soberbia, de creerse dioses en la tierra, que causó la extinción de casi la totalidad de sus fieles. ¿Por qué? Por una estupidez que ya sabrás más adelante. A principios de la década de 1340 se hablaba de que Dios estaba castigando a los pecadores mandándoles una plaga que de inmediato los sacerdotes utilizaron como pretexto para sermonear a los feligreses, advirtiéndoles que si no seguían al pie de la letra lo que promulgaban, serían afectados por la misma plaga. Curiosamente, para 1347, esta plaga se comenzó a propagar por toda Europa, Asia y el norte de África, matando a fieles y sacerdotes por igual. El pretexto de decir que a los sacerdotes no les pasaría nada porque eran fieles a Dios se había esfumado. La plaga los estaba matando a todos. Durante 6 años, la misma había acabado con la mitad de la población de esa parte del mundo y realmente no había manera de defenderse de la misma. La gente se defendía con rezos y súplicas a Dios, pero este ya los había abandonado. Las personas más fieles a la iglesia, los enfermos locos que se flagelaban o que practicaban rosarios 8 horas al día, igual morían. Pareciera que Dios estaba agarrando parejo. Pocas, pero en extremo pocas personas trataron de entender el significado real de esta plaga, que después se conoció como peste bubónica. Una de estas personas fue Juan Tomás Porcel, un médico primitivo que, con el poco conocimiento que había en medicina, porque la iglesia había quemado todos los libros de la antigüedad sobre el tema, trató de entender de dónde venía esto, realizando autopsias a los muertos, lo que lo condenó a morir de lo mismo, publicando un libro póstumamente sobre lo que él creía que podría ser el origen de esta enfermedad. Hoy sabemos que la peste negra o peste bubónica es una enfermedad que proviene de una bacteria llamada Yersinia pestis, que inflama los ganglios linfáticos de los infectados. Las causas de la misma son picadura de pulgas infectadas, la exposición a fluidos de un infectado. Sus síntomas son similares al resfriado, pero poco después empeoran, causando fiebre de 40 grados, calambres, inflamación de ganglios linfáticos y en la peor parte, la gangrena. Como ya lo mencioné, la enfermedad viene por la bacteria Yersinia pestis, un bacilo gram negativo que sobrevive sin la necesidad de aire y vive en las pulgas que se encontraban mayormente en las ratas que venían de Asia en barcos y transporte por el comercio internacional del pasado. ¿Qué animal se come a las ratas? Los gatos, ¿no es así? Pues poco antes de que la peste bubónica acabara con la vida de más de 200 millones de personas fieles a Dios, los altos mandos de la Iglesia Católica imbécilmente mandaron asesinar a todos los gatos que se encontraran, ya que estos eran del diablo y trabajaban con brujas. La masacre de gatos fue tal que las ratas proliferaron masivamente y por ende las pulgas también, causando que éstas contagiaran a los feligreses y eventualmente murieran de manera horrible. El que a hierro mata, a hierro muere. Aprovecho brevemente, ya que estamos hablando de gatos, para decirte que este canal dona el 100% de sus ingresos mes a mes a Fundación ANUM para ayudar a animales. En la descripción están las redes sociales de la fundación por si quieres apoyar. Número 2. Cuando hablamos de la Iglesia Católica podemos recordar imágenes como las que ves en pantalla. Todo muy bonito, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Sin embargo, estoy completamente seguro de que, si incluso tu tía fanática religiosa la pusieras en un scan cerebral que reflejara qué partes de su cerebro se iluminan, él mismo pasaría de la felicidad al miedo al decir las siguientes 3 palabras: la Santa Inquisición. Y es que si vamos a hablar de atrocidades que llegó a cometer la Iglesia Católica, no podemos dejar de lado al momento en que la Iglesia tenía control absoluto del viejo mundo, causando muerte y destrucción por más de un milenio, ya que si bien la edad de la Santa Inquisición abarca mucho tiempo, incluso hasta los 1800, muchos la recordamos más por la Edad Media. ¿Qué era la Santa Inquisición? Es una buena pregunta, ya que si bien
Todos tenemos una idea de que era algo así como los malos de la iglesia. En realidad, esta Inquisición eran como los Avengers que protegían al mundo. ¿Pero acaso lo protegían del crimen o de los delitos? No, para nada. Lo protegían de algo mucho más importante, la herejía. Y es que cualquier cosa que pusiera en duda las Sagradas Escrituras era tomado como una falta de respeto hacia Dios, y por supuesto que la condena era la muerte, pero no la muerte como hoy la vemos, como una inyección letal o algo menos doloroso. Era morir de la manera más dolorosa posible, y mira que la Santa Inquisición tenía maneras completamente aterradoras de asesinar, desde quemar vivos a los herejes hasta medios de tortura que no se han visto ni en las películas de Saw. ¿Pero qué era ser hereje? ¿Qué ejemplos podemos tener? Pues mira, en la Edad Media, la Iglesia se encargó de destruir gran parte del conocimiento que se tenía sobre la humanidad. Todo lo que diera a entender que la Tierra no era el centro del universo o que los seres humanos no eran completamente perfectos se consideraba herejía. No sé si recuerdan un capítulo de Los Simpsons donde Homero se vuelve inteligente y demuestra que Dios no existe y Flanders termina quemando ese papel luego de leerlo y darse cuenta de que lo que dice Homero es verdad. Estaba revisando una propuesta fiscal y por accidente demostré que no existe Dios. No podemos dejar que esto se sepa. Pues algo así se me figura la Santa Inquisición. Un grupo de imbéciles con poder que podían ver evidencia de que la Tierra no era el centro del universo y a pesar de las pruebas, decidían simplemente negarlo y censurarlo. De hecho, el propio Galileo Galilei fue censurado por la Santa Inquisición cuando demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol, así como los demás planetas. Esto contradecía la idea bíblica de que somos el centro del universo y la Tierra es estática, mientras que los astros giran alrededor de nuestro planeta. En 1633, luego de analizar la evidencia, la Santa Inquisición prohibió a Galileo enseñar, puesto que esto probaría que no somos la máxima creación de Dios, y a pesar de que los altos mandos tendrían esta información, simplemente la descartarían, como si supieras que tu novia te fue infiel y borras los mensajes que lo prueban y amenazas a quien te los mandó. Se sabe, por ejemplo, que en 1252 el Papa, sí, el Papa, el representante de Dios en la tierra, Inocente IV, aparte se llama Inocente, mandó quemar a 60,000 personas en la hoguera. No se sabe cuántas personas murieron durante la asquerosísima Santa Inquisición, pero fue un número muy grande y yo de verdad espero que estos papas o santos o como sea que se les llame estén ardiendo en el infierno si es que existe. Imagina lo satisfactorio que un idiota ande ahí con poder y delirios de grandeza según defendiendo a Dios, matando y torturando, y luego de morir, Dios mismo lo castiga. ¡Ah, pero qué hermoso! Ahora entiendo el sentimiento de la gente que no denuncia cuando les cometen un crimen porque se imaginan que en la otra vida Dios castigará a los delincuentes. Número 1. La Santa Madre Teresa de Calcuta no tenía nada de santa, y lo único que tenía de madre era lo hija de su puta madre que llegó a ser. Su nombre real era Agnes Conja Bojachiu y nacería en Uskub, actual Macedonia del Norte, el 26 de agosto de 1910, perdiendo la vida a los 87 años de edad en Calcuta, India. De ahí su nombre santo, Madre Teresa de Calcuta. Fue la menor de una familia con bastante dinero. Su padre era político y falleció misteriosamente cuando Agnes apenas tenía 9 años de edad. Cuando Agnes cumplió 18 años, decidió alistarse al convento de Loreto, donde originalmente solo iba a aprender inglés, pero finalmente terminó uniéndose como hermana religiosa, siendo trasladada a Calcuta, India. Ahí iniciaría su noviciado y haría sus votos de pobreza, castidad y obediencia como una monja. Cambió su nombre originalmente a Teresa de Lisieux, pero como otra monja ya había elegido ese nombre, eligió Teresa de Calcuta. Durante los siguientes 20 años estuvo enseñando en el convento de Calcuta y eventualmente terminaría siendo directora del mismo. El 11 de septiembre del año 1946, la supuesta santa afirmó que escuchó la voz de Dios que le pidió dedicar su vida a los más desafortunados del mundo, ayudar a los pobres, viviendo entre ellos. Aunque quizá, y solo quizá, malinterpretó un poco el llamado del Señor, la Madre Teresa
no dudó en trasladarse a diferentes lugares donde la gente la necesitaba, incluso llegando a lugares de guerra donde habían violaciones a los derechos humanos diariamente. Pero lo que llegó a hacer en estos lugares, algunos dirán que no tiene perdón de Dios, y con todo eso ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1979. Según varios escritos, testimonios del médico Arup Chatterjee, del también doctor Jack Prager y el documental Madre Teresa por amor a Dios de Sky Showtime, la Madre Teresa visitaba esos lugares, pero lo que hacía ahí era un completo pecado. Se cuenta, por ejemplo, que en los hospitales de los misioneros, cuando un niño sentía mucho dolor, era atado a su cama mientras la Madre de Calcuta lo veía fijamente sonriendo, como si disfrutara del sufrimiento del infante. Solo imagina la escena: eres un niño, sientes un dolor grave por alguna enfermedad y en lugar de darte medicamentos, te amarran a la cama y miras a esta mujer, parecida a Palpatine de Star Wars, sonriéndote mientras estás agonizando. ¿No la verías más como un demonio o como estar en el mismísimo infierno? Entre otros testimonios se afirma que el único medicamento que se le daba a los enfermos era aspirina, además de que no había privacidad en estos hospitales. Tenías que hacer tus necesidades frente a otros enfermos y monjas quienes te veían de manera burlona. Otra cosa horrible era que, si no pertenecías a la religión católica, si estabas a punto de morir, eras obligado a convertirte. Imagina que en tus últimos momentos fueras obligado a decir que creías en un Dios en el que no crees en realidad, estando completamente seguro de que por ese pecado serías condenado. Todo esto, recordemos, sucedía en los años previos y posteriores a que ganara el Premio Nobel de la Paz. También se sabe que encubrió los abusos de un sacerdote de nombre Donald Maguire, quien era sospechoso de abusar de niños en su iglesia. A pesar de saber que estos abusos existían, Teresa de Calcuta mandó una carta diciendo que Maguire era de su entera confianza, lo que causó que se dejara de investigar y el sacerdote pudo continuar abusando de niños por 10 años más antes de volver a ser investigado, siendo eventualmente declarado culpable y encarcelado. Uno de sus relatos más atroces conocidos habla de la vez que, en uno de sus hospitales, un hombre se retorcía de dolor por una enfermedad. Él mismo suplicaba por algo que bajara la intensidad de su sufrimiento, y mientras esto ocurría, la Madre Teresa lo vio y le dijo sonriendo: «Ahora sientes exactamente lo que sentía Cristo en su pasión». El hombre llorando suplicó que entonces lo mataran y la Madre Teresa sonrió de nuevo, para luego irse caminando, dejando a este miserable hombre viviendo un infierno en la tierra. Pero eso sí, en la mente de Calcuta, ella sintiendo la paz de que ese hombre estaba sintiendo la pasión de Cristo. ¿Conocías estas historias de la Madre Teresa? Dímelo en la sección de comentarios y también dime qué opinas de estos 9 terribles puestos de la Iglesia Católica. Amigos, llevamos como 8 horas aquí en la oficina, ¿verdad, Cojito? Terminamos el vídeo, grabamos escribimos el script y grabamos y luego lo editamos, ¿verdad? 8 horas y ya se quiere ir. Entonces la palabra clave para saber que viste todo el vídeo es el Cojo Michin, así se llama este gatito. Seguramente ya lo conocen porque tiene sus patitas al revés, las patitas traseras las tiene al revés. Ya se quiere ir, así que si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte sería todo. Yo soy IGoYouDestroys. Tengo a los mejores seguidores, son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.